que si, después de que Eva cayó, si Adán no hubiera caído, él se habría convertido en el salvador de Eva. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho este diagrama de las 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Adán y Eva tenían primero que crecer, ¿sí? Crecer hacia la perfección, y después Adán perfecto y Eva perfecta podrían haberse unido, ¿sí? Bueno, sin embargo, esto no ocurrió. Eva no creció hasta la perfección, y en esta etapa se produce la caída de Eva. Satán, entonces, en la posición de sujeto, domina a Eva, colocándola en la posición de ser su objeto. ¿Cuál era la voluntad de Dios a partir de la primera caída? O sea, ya Eva había caído. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Conseguir el Adán perfecto. Él necesitaba un Adán perfecto, o sea, que Adán llegara a la perfección. Entonces, lamentablemente esto no ocurrió, y Adán también cae bajo el dominio satánico. Pero aún así, el plan de Dios es enviar al Adán perfecto, que pueda salvar a la humanidad. Si Adán hubiera llegado a la perfección, él sería el salvador de la humanidad. Claro, la humanidad era Eva nada más en ese momento, pero él podría salvar a la humanidad. Entonces Dios quiere enviar acá al Salvador. Salvador. Quiere decir que, ¿qué fórmula debe aplicar Dios para lograr salvar a Eva? Bueno, primero necesita una persona que llegue a la perfección. Este es Adán. ¿Qué tendría que haber hecho Adán para llegar a la perfección? Tendría que haber tenido fe en el mandamiento. ¿Sí? Aun cuando viniera Lucifer, aun cuando viniera Eva, o aun cuando viniera quien fuere que le diga no hay problema en comer del fruto, Adán tendría que haber tenido fe y no comer del fruto. Si él hubiera tenido fe en el mandamiento, él podría haber llegado a la perfección. ¿Se entiende bien? Pero si ustedes piensan, podemos decir que Adán y Eva tuvieron fe en el mandamiento. Parece una contradicción, pero piensen un poco. Ellos lograron crecer hasta este punto. Algo de fe tuvieron. Durante un periodo, ellos creyeron en el mandamiento. ¿Es suficiente con creer y practicar la voluntad de Dios y los principios de Dios durante un tiempito nada más y después abandonarlos de nuevo? Es igual que nada. Ellos deberían haber creído en el principio, como lo hicieron, pero hasta el final. Quiere decir que se necesita todo el periodo de crecimiento. Adán tuvo fe en el mandamiento, pero hasta acá nada más. Eva también, hasta acá. Después lo abandonaron. Entonces, Adán tendría que haber tenido fe en el mandamiento durante todo el periodo de crecimiento. ¿Sí? Ya hay 3 elementos, ¿no es cierto? Primero se necesita una persona. Segundo, que tenga fe en el mandamiento. Y tercero, durante todo el periodo, no fe por un tiempito nada más. Todo el periodo, hasta la perfección. Si Adán hubiera logrado esto, que lo llamamos fundamento de fe, esto lo llamamos fundamento de fe. Si él hubiera logrado esto, él habría llegado a la perfección. Entonces, él habría sustancializado esa perfección. ¿Qué significa sustancializar? Significa realizarla, concretarla. En cada acción diaria se habría visto el poder de Dios en él. ¿Sí? Entonces, esto se llama fundamento de sustancia. Esto que voy a explicar ahora. Fundamento de sustancia. ¿En qué consiste el fundamento de sustancia? Bueno, como dije, en que el poder de Dios se iba a sustancializar en Adán. Es decir, Dios y Adán habrían llegado a ser como un solo ser, en perfecta armonía. Y Adán habría tenido el fundamento de decir: el que me ve a mí ve a Dios. ¿Y Lucifer? ¿Podría Lucifer destruir esta unidad?
No, nada en el universo podía destruir esa unidad. Porque la acción de dar y recibir entre sujeto y objeto es la más fuerte del mundo, la más fuerte del universo, porque el sujeto más grande es Dios y porque el objeto más grande es un hombre perfecto. No hay sujeto y objeto más poderoso que este. Por lo tanto, esta acción de dar y recibir es la más poderosa del universo. No hay ninguna fuerza, ninguna, que pueda destruir esto, ninguna. Se puede tomar a este hombre, torturarlo, crucificarlo, golpearlo, él nunca va a cambiar su unidad con Dios. Entonces, Lucifer ni lo habría intentado siquiera. Naturalmente, Lucifer, en vez de pretender recibir el amor de Dios en forma directa, como él pretendía, él reconocería a Adán como su Dios. Adán es su Dios, porque Adán es uno con Dios. El que me ve a mí, ve a Dios, podría haber dicho Adán. ¿Se entiende? Bueno, ¿ocurrió esto? No, Adán nunca hizo esto, nunca hizo el fundamento de fe. Él también perdió la fe en el mandamiento. Y al final, Satanás logró destruirlo y dominarlo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita acá? Bueno, una vez que Adán perdió su posición, Dios quería enviar al segundo Adán. ¿Sí? Por eso, repito, la Biblia dice en la primera de Corintios 15:45 que Jesús estaba en la posición de segundo Adán. ¿Qué fundamento tendría, o qué fórmula, repito, qué fórmula utiliza Dios para enviar a este Adán perfecto, para restaurar la humanidad? La misma fórmula, un fundamento de fe, un fundamento de sustancia. ¿Qué significa esto? Que Dios va a necesitar, primero, una persona en la posición de Adán. Esto significa una figura central. Ya vamos a ver que durante la historia Dios elige a un personaje en la posición simbólica de Adán. Está simbolizando a Adán. ¿Sí? Necesita una figura central. Segundo, Dios necesita simbólicamente que esta figura central tenga fe en el mandamiento. Entonces Dios le va a pedir una ofrenda a esta persona. La ofrenda representa fe en el mandamiento. ¿Por qué la ofrenda representa fe en el mandamiento? ¿Por qué? Porque, ya lo vamos a ver en la historia, por ejemplo, la época de Noé. Noé estaba en la posición de figura central, y Dios le pide que construya un arca. Ya lo vamos a explicar mejor después. Noé no sabía por qué. Porque Dios le pide que construya un arca en un monte donde no hay agua, no hay ríos, era muy raro. Pero él tenía que hacerlo igual. Esto significa que cuando uno hace la ofrenda, a veces no entiende muy bien por qué Dios se la está pidiendo. No importa. Es el ejemplo que di en la primera conferencia cuando dije, a veces el padre dice, no ponga los dedos en la electricidad. No hace falta que el padre le explique la teoría eléctrica. Él tiene que confiar en su padre, no hacerlo, obedecer, después va a entender por qué. ¿Sí? Dios no tenía por qué explicarle a Adán y Eva por qué no quiero que tengan relaciones. No hagas nada más. Algún día vas a entender por qué. Entonces, la gente, las figuras centrales que Dios utilizó durante la historia, lo mismo. Dios le pedía una ofrenda. La persona tiene que tener fe y hacer la ofrenda, no preguntar por qué. Después va a entender por qué. Por eso representa fe en el mandamiento. Fe en la palabra de Dios significa. Hacer la ofrenda significa tener fe en la palabra de Dios. Pues a veces Dios nos pide ciertas cosas en nuestra vida que no tenemos que preguntar por qué o si tiene lógica o no. Porque a lo mejor no tiene lógica humana. Porque Dios no está buscando lógica ni algo práctico. Pero sí está buscando un corazón dispuesto a tener fe en su palabra. Después va a entender por qué. ¿Se entiende? Entonces, una figura central, una ofrenda, y en tercer lugar, un periodo de tiempo que representa simbólicamente las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. El periodo de tiempo, entonces, está representando las tres etapas, formación, crecimiento y perfeccionamiento, simbólicamente. ¿Qué significa entonces el periodo de tiempo? Ya lo vamos a ver que durante la historia, cuando Dios pide esa ofrenda, la persona tiene que respetar y hacer la ofrenda en un periodo de tiempo determinado. Porque en cierto sentido podemos decir, bueno, pero Adán algún día también se va a restaurar. Entonces él cumplió. No. Tendría que haber cumplido, sin lastimar a Dios, en el momento que Dios le está pidiendo eso. No subir un poquito, caer de nuevo, después vuelve a subir.
Hay gente que practica un poquito de religión, después abandona, peca, después quiere volver de nuevo. Después... Eso no es el modo correcto. Satanás no permite eso, él domina a esa persona. Entonces, cuando Dios nos pide la ofrenda determinada, tiene que ser realizada en el periodo correcto de tiempo. Entonces, esto es el fundamento de fe. El fundamento de fe necesita una figura central, una ofrenda. Siempre Dios va a elegir una figura central en la providencia, le va a pedir una ofrenda determinada y la persona tiene que realizar la ofrenda en el periodo de tiempo adecuado. Si es victorioso el fundamento de fe, solamente si es victorioso, Dios puede recién pasar al próximo fundamento, que es el fundamento de sustancia. En este fundamento de sustancia, Dios elige una persona en la posición de Adán, una persona que simbólicamente va a estar en la posición de Adán, y una persona que está simbólicamente en la posición de Lucifer. Este fundamento de sustancia es el fundamento para quitar nuestra naturaleza caída. Es sumamente importante. Pero para trabajar y quitarnos la naturaleza caída, yo primero tengo que haber realizado un fundamento de fe. Tengo que haber hecho un fundamento primero. Si no, no tengo ni siquiera motivación para restaurarme. ¿Por qué el fundamento de sustancia quita la naturaleza caída? ¿Por qué? ¿Por qué realmente el fundamento de sustancia nos quita la naturaleza caída? Es muy importante entender. Porque Dios va a elegir una persona, digamos una persona A y una persona B. Una persona en la posición de Lucifer, una persona en la posición de Adán. Jesús decía, Juan 8:44, ustedes son hijos del demonio y por eso actúan como vuestro padre. Quiere decir que todo ser humano heredó características satánicas. La tendencia a no tomar el punto de vista de Dios, la tendencia a abandonar nuestra posición, a invertir el dominio, a multiplicar el mal. Tenemos pecados individuales, pecados colectivos, pecado heredado. Tenemos naturaleza satánica. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar esa naturaleza satánica? Dios nos tiene que poner en la misma situación en la que estaba Lucifer. Porque ¿cómo Lucifer se convirtió en Satán? ¿Cómo? No tomando el punto de vista de Dios. Entonces Dios nos tiene que colocar a nosotros en una posición que sintamos lo mismo que Él sintió, pero que hagamos lo contrario de lo que Él hizo. O sea, nosotros sí debemos hacer el esfuerzo de tomar el punto de vista de Dios. Entonces la naturaleza caída se va. Lucifer tenía celos y envidia. Él quería recibir el amor de Dios en forma directa. No quería aceptar con humildad a Adán como su intermediario. Entonces por esos celos y por esa envidia él terminó asesinando a Adán. Vamos a ver que cuando Dios elige a esta persona A en la posición de Lucifer, Él lo hace pasar por lo mismo. Dios no va a tratar de tratarlo bien. Dios va a hacer que Él sienta celos también. Y que sienta envidia también. Que sienta lo mismo que Lucifer sintió. Porque Dios sabe que los sentimientos satánicos están dentro de nosotros. Él sabe. Entonces Él provoca para que estos sentimientos salgan. Y cuando nosotros sentimos ganas de matar a la persona B, sentimos celos, resentimiento, tenemos que pensar, no debo hacer esto, debo tomar el punto de vista de Dios. Ya van a ver, durante toda la historia Dios hizo eso. Dios eligió a la persona A y no la protegió, no la cuidó, para que no sufra. Lo puso en la posición que sienta lo mismo que Lucifer, pero eso sí, le advirtió. Si actúas bien, no vas a tener ningún problema. Pero si actúas mal, el pecado está a la puerta y te va a tomar. Esto lo vamos a ver en la Biblia. Entonces, si la persona, en pocas palabras, ¿cómo hacemos para quitarnos la naturaleza caída? Haciendo cosas que Satán no es capaz de hacer. Muy sencillo. Tomar el punto de vista de Dios y recordar lo que Satanás hizo. Y yo hago lo contrario. Si soy capaz de hacer lo contrario de lo que él hizo, naturalmente él no se siente reflejado. Porque dijimos que la alegría surge cuando el sujeto encuentra un objeto con el cual puede tener dar y recibir. ¿Se acuerdan? Cuando el objeto nos responde. A veces nosotros reflejamos las características de Satán. Entonces él siente energía de atracción a través de nosotros. Entra en la acción de recibir. Él nos reclama. Pero si yo hago totalmente lo contrario a lo que Satán hace, él no se siente inspirado, no se ve reflejado en mí. ¿Se entiende bien? Eso es muy importante. Les pongo un ejemplo, para que lo entiendan bien. Imagínense que hay dos artistas, ¿no? Por ejemplo, no sé, cualquiera de ustedes. Él y yo, somos artistas, ¿sí? Y los dos pintamos un cuadro, ¿no? Yo uno y el otro. Y un día viene alguno de ustedes y pregunta, ¿de quién es ese cuadro que está en la otra habitación? Yo digo, es mío. Y él dice, no, ese es mío. No, ese es mío, digo yo. Él dice, no, es mío. ¿Cómo puede ser?
Entonces ustedes dicen, no se hagan problemas, porque el estilo es totalmente diferente. Vamos allá. Si el estilo responde a Eli, es de él. Si responde a Ricardo, es de él. ¿Se entiende? Con Satán y Dios pasa lo mismo. Uno con la boca puede decir, yo no soy satánico, pero en su corazón a lo mejor tiene resentimiento, odio, envidia, celos. Entonces Satán automáticamente dice, es mi estilo. Es mi estilo, mira, refleja totalmente mi estilo, me lo llevo conmigo. Si el cuadro es mío, refleja mi estilo, yo me lo llevo. Entonces la persona, Satán viene y dice, no, pero mirá, ponelo a prueba vas a ver. En la Biblia hay casos así, bien claros. El caso de Job. Lean el libro 1 y 2, capítulo 1 y 2 de Job. Satán le dice a Dios, no, ponelo a prueba. Yo quiero que lo pongas a prueba a ver si es tuyo o mío. Entonces la persona con la boca puede decir, no, yo no soy de Satanás, pero en su corazón es satánico. Repito, no domina su cuerpo, tiene celos, tiene envidia, no toma el punto de vista de Dios, abandona su posición. Entonces Satanás siente energía, ¿no? Se siente atraído a él y lo reclama y se lo lleva, no importa lo que él diga. El cuadro es como, no tiene boca el cuadro. El cuadro responde a mi estilo, no se queja, yo me lo llevo, es mío. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ustedes creen que para Satán y para Dios, que son seres espirituales, lo que nosotros decimos con la boca no importa, son sonidos físicos nada más, son vibraciones físicas, no importa lo que digamos con la boca. No podemos pasar 1000 años gritando, orando y diciendo que odiamos a Satanás y cuando morimos vamos al infierno igual con él. Lo importante es qué hago yo cuando estoy en la misma situación en la que él se encontraba. Eso es lo único importante. Hay momentos y no hay nadie en la humanidad se va a salvar de eso, nadie. Todo el mundo tiene que pasar por esa misma puerta. Todo el mundo tiene que pasar por situaciones semejantes a las que él se encontraba. Entonces vamos a ver entonces cómo Dios trabajó durante la historia para purificar ese linaje y para enviar un Adán perfecto. Los antepasados de Jesús tuvieron que pasar por estas pruebas. Tuvieron que hacer un fundamento de fe y después un fundamento de sustancia. Y fue duro, fue muy duro. Entonces vamos a comenzar la explicación de la historia.